ya subieron a plataforma. Mencionarles que es importante que revisen la cuestión de su trabajo de precisamente porque observaba un trabajo de uno de los compañeros, no recuerdo el nombre, pero en el desarrollo del ensayo solamente me colocó 3 citas textuales. Jóvenes, recuerden lo que les mencioné, no es cortar y pegar, tienen que elegir un tema y ustedes lo tienen que desarrollar. Y obviamente dentro de la misma argumentación van a colocar una cita textual, ¿sale? Entonces, para los compañeros que todavía no lo suben, sí es importante revisar, vean el ejemplo, jóvenes, el que les coloqué precisamente en la plataforma para que ustedes se vayan guiando, ¿sale? Les decía yo, tienen que empezar a redactar, a escribir. ¿Nos va a costar? Sí, pero sí es importante en algún momento que nosotros podamos hacer esa cuestión de ese intento. ¿De acuerdo? Entonces, dudas que tengan hasta ahorita aquí con respecto a la cuestión del ensayo. ¿Hasta qué hora lo podemos mandar mañana? Está abierta la plataforma hasta las 23:55. Es decir, a las 11:55. Gracias. Sí, pero jóvenes, sí es importante de que avancen con el trabajo porque el día de hoy del tema que vamos a ver, se queda el trabajo que también se entrega el día de mañana y también vence a las 11:55. Entonces, por lo tanto, sí es importante de que ustedes avancen con el trabajo. ¿Vale? Entonces, si no tenemos dudas, alguna cuestión, vamos a en este sentido, nosotros vamos a estar trabajando una temática que es importante que ustedes conozcan y que en dado momento puedan ustedes identificar, conocer, ¿sale? Y que tengan conocimiento de ello. No es un tema muy pesado, ¿sale? Pero sí es importante que tengan conocimiento sobre ello. Entonces, lo primero que nosotros en este caso vamos a trabajar el día de hoy, jóvenes, es lo que se refiere a la estructura de la tesis. Aratza, dime. Buenos días, profe. Una pregunta. Dígame. Las diapositivas que va a presentar hoy igual las va a subir a plataforma. Sí, todo lo que nosotros, o en este caso, todo lo que les vaya yo compartiendo, lo van a tener en plataforma. Entonces, sí es importante lo que les decía la vez pasada, que ustedes lo puedan descargar, consulten si tienen alguna duda, alguna cuestión, ¿vale? Sí, gracias. De nada. Entonces, les decía yo hace un momento, nuestro tema del día de hoy es estructura de la tesis. José Samuel, ¿me puedes decir, por favor, qué es una tesis o qué entiendes por una tesis? Josué, Luis Octavio. Sí, profesor. Lo que yo entiendo por una tesis es una investigación previa a un tema relacionado que tú puedes demostrar que sí funciona. Digamos, vamos ya, si estamos hablando de fisioterapia, podemos decir que podemos experimentar, se podría decir que podemos experimentar con algo y demostrarle bueno, a los que van a revisar nuestra tesis que sí funciona y que sí lo podemos llevar a cabo en algún futuro. Ok, bien. La idea la tienes, eso es bueno. Miguel Ángel Montiel, ¿qué entiendes por una tesis? Es una investigación que podemos demostrar que a un largo plazo la podemos llevar a cabo. Ok, bien. Aratza, todavía tienes levantada la mano. ¿Algo quieres comentar?
tesis entonces? La palabra tesis, ¿sale? Viene precisamente de una terminología griega, ¿sale? Que en este caso es tesis, que significa establecimiento, proposición, colocación. Es decir, ustedes como estudiantes de licenciatura jóvenes, a la mitad más o menos de su carrera, van a llevar una materia que se llama metodología de la investigación, 1, 2 y seminario de investigación. Entonces, durante ese trayecto van a tener que elegir un tema que les llame la atención y que esté enfocado, en este caso, a la fisioterapia, para que lo puedan desarrollar e investigar y posteriormente darle una estructura y en dado momento presentarlo ante un comité. Y que obviamente el comité se los pueda aprobar y que les pueda decir en dado momento, ok, aprobaste y entonces te puedo entregar un título que dice que eres licenciado en fisioterapia, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cuestiones importantes, jóvenes, que ustedes deben de considerar o saber es que cuando elijan un tema de investigación, no pregunten, oiga, maestro, ¿le gusta este tema? A nosotros como maestros, no es que me guste o me llame la atención el tema. El tema les tiene que gustar a ustedes, porque ustedes son quienes lo van a investigar, quienes lo van a tener que desarrollar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, Ceci Martínez, en este momento tienes una idea de un tema que te llame la atención y que quieras investigar. Podría ser algo relacionado a, no sé, a Lo que tengas ahorita en deficiencias mente, ¿no? en los huesos, por ejemplo, ajá, para hacer Ok. algunos movimientos. Bien, por lo menos ahorita ya tienes una idea general, vaga, de lo que tú quieres hacer y eso es importante. Que por lo menos ya tengas algo preciso con respecto a Kevin. Bueno, a mí me interesaría más o menos lo que sería de enfermedades mentales durante el confinamiento. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar como qué tema le llama la atención? ¿No? Neuropatología es muy importante también. Ok, muy bien. Así como mencionaron los compañeros jóvenes, eso es esencial, que ustedes ya en este momento empiecen a tener esa curiosidad por saber sobre una cuestión que les llama la atención, ¿sale? Recuerden una cosa siempre, jóvenes, desde el momento que tenemos una duda, una cuestión, una pregunta sobre algo, en ese momento estamos empezando a generar investigación, ¿vale? Número 2, la tesis es una proposición concreta. ¿Por qué decimos que es una proposición concreta? Porque se refiere a que lleva una estructura, lleva una metodología, lleva un procedimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la tesis se plantea, se analiza, se verifica y se concluye con una investigación. Por ejemplo, si yo digo que el sol es verde, voy a tener que buscar los elementos, ¿sale? Los recursos, los documentos, todo lo necesario para que yo pueda comprobar al final con mi investigación y verificar que realmente el sol es de color verde, ¿sale? Y sucede lo mismo con el tema que ustedes vayan a elegir. Todas las proposiciones o hipótesis que ustedes planteen, las tienen que comprobar, ¿vale? Ahora, ¿qué no es una tesis, jóvenes? Ojo, y es lo que les decía yo hace un momento con el trabajo que tienen ustedes ahorita, del ensayo. La tesis no es copiar ideas de diversos autores y los voy pegando. No es eso, jóvenes. Sino más bien, ustedes tienen que demostrar algo, ¿sale? En ese sentido. Por eso van a elegir un tema y lo van a tener que desarrollar. ¿De acuerdo? Por eso es importante que ustedes empiecen a trabajar, jóvenes, con la escritura, la redacción, la investigación, etcétera. Porque eso les va a permitir precisamente que ustedes puedan en un determinado tiempo desarrollar su proceso y que obviamente a través de un docente o un grupo de docentes los va a ir orientando para darle forma a ese trabajo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los elementos o la estructura de una tesis, jóvenes?
Los elementos son, el primero, el título. Ojo, jóvenes, los títulos no deben de ser tan largos, deben de ser cortos, aproximadamente de 14 a 16 palabras, y que obviamente el título me indique exactamente cuál es el tema, el problema, tiempo y el lugar donde se está llevando a cabo la investigación. En algunos casos, jóvenes, un segundo elemento son las dedicatorias y los agradecimientos, donde ustedes precisamente hacen un listado para agradecer a todas las personas o la institución, si en dado momento así lo deciden. Si no, no hay problema. Eso es opcional. El índice, bueno, creo que ahí no hay tanto problema. Todo el mundo conoce un índice donde vamos a recapitular todos los temas y el paginado de dónde o cómo está distribuida la información. Posteriormente viene la introducción, donde ustedes captan la atención de su lector. Ustedes van mencionando qué es lo que ustedes van a presentar y cómo está estructurada su investigación. Finalmente, tenemos otro apartado que se llama capítulos del trabajo. Jóvenes, para el caso de una tesis de licenciatura, va a depender mucho del reglamento y de los requerimientos que pida la universidad. La mayoría es elaborar de 4 a 5 capítulos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que implica? Que ustedes más o menos Belén Amaro, ¿es lo mismo bibliografía que fuentes bibliográficas? No, profe, ¿Por qué? porque en las bibliografías es cuando solo ves información, pero no la copias, bueno, no la pegas, solo como que ves información. Y en la otra sí la agregas, porque pues de ahí extraíste textos de las fuentes bibliográficas, de las fuentes de la otra que dijo, perdón. Ok, bien, muy bien, exacto. La bibliografía se refiere a todos los documentos que ustedes en dado momento pudieron haber revisado, ¿sale? Y las fuentes bibliográficas se refiere precisamente, como lo mencionaba el compañero, de que se extrae citas textuales y que están implícitas o están colocadas en el texto, ¿sale? Entonces, no hay que confundir. Si uno les pide tus fuentes bibliográficas, ¿se refiere a qué? A los documentos donde tú extraíste información. Si yo te digo, en tu trabajo vas a colocar la bibliografía, se refiere a los textos que pudiste consultar, pero que no están citados en tu trabajo, ¿vale? Para que nosotros tengamos claro esa parte. Y obviamente, la tesis se concluye con lo que son los anexos. Anexos se refiere a qué? A que puedes hacer un apartado final donde vas a colocar imágenes, puedes colocar tal vez las encuestas, ¿vale? Los cuestionarios que ocupaste, una galería de imágenes. Eso ya va a depender de las necesidades precisamente de la persona, ¿de acuerdo? Ahora, vamos nosotros en este caso, jóvenes, a visualizar en este sentido un ejemplo de una tesis para que nos quede claro precisamente de qué estamos nosotros hablando, ¿vale? Tenemos en este caso, jóvenes, una tesis de la Universidad Rafael Landívar. Vean ustedes parte de la estructura. Dice Universidad Rafael Landívar, la facultad que es Ciencias de la Salud y el campus, que es Quetzaltenango. Y el título de la investigación dice beneficios de la fisioterapia aplicada en pacientes con síndrome de túnel del carpo, ¿vale? Entonces,
Viene el otro apartado que dice tesis, quién lo presenta, que es el nombre del estudiante, la fecha, ¿sale? Tenemos otra contraportada, las autoridades que en dado momento a veces se solicitan, eso ya les decía yo, eso es opcional. Y luego viene este documento. No todas las universidades lo entregan, jóvenes, pero es un documento donde ustedes se les entrega y donde el comité evaluador les da el visto bueno de que su investigación puede ser presentada para su examen profesional, ¿sale? No siempre se coloca, pero en algunos casos el reglamento de la misma universidad sí lo pide y entonces se tiene que anexar, ¿vale? Vean los documentos que se van anexando. Lo que les decía hace un momento, viene la dedicatoria a todas las personas que ustedes quieran mencionar. Les decía yo hace un momento, viene esta parte del índice y vienen todos los subtemas, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros elaboramos un índice, jóvenes, porque obviamente, se dan cuenta, está bien alineado de principio a fin, de extremo a extremo, ¿sale? Y empezamos a ver los capítulos. Capítulo 2, planteamiento del problema, todos los elementos que va llevando. Capítulo 3, el método, en este caso es la metodología que se aplicó. Capítulo 4, presentación de resultados. Capítulo 5, la discusión de los resultados. Capítulo 6, la propuesta. 7, conclusiones. 8, recomendaciones. Que hasta ahí terminaría realmente el contenido de la tesis. Lo demás ya es parte de la estructura. En este caso son las referencias bibliográficas y los anexos, ¿vale? Si nosotros nos vamos precisamente al anexo, vean ustedes, aquí veo que aplicó una tabla para poder checar la cuestión del comportamiento de las mujeres ante la terapia del síndrome de túnel. Y entonces aquí va desarrollando todo eso. Esas son precisamente lo que se conoce como un anexo. No se coloca dentro del contenido, sino hasta el final. ¿Vale? ¿Dudas en esta parte, jóvenes? ¿Cuestiones? ¿Chicos? No, profe. ¿Queda claro entonces esta parte de lo que es la estructura de la tesis? Sí, profe, pregunta, ¿de cuántos capítulos dijo que constaba la tesis? Disculpe. La tesis regularmente consta de 4 a 5 capítulos, pero va a depender precisamente del reglamento de la institución, porque no todas tienen el mismo. Es acorde a las necesidades, es acorde a la licenciatura o el enfoque que le da la universidad. Porque en algunos casos hacemos hasta 6 o hasta 8 capítulos. Entonces significa que tu tesis es aproximadamente de 200 a 250 cuartillas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta, jóvenes? Alexis, Antonio. Sí, buenos días, maestro. Buenos días. Yo tengo una duda, no comprendí muy bien lo que dijo del anexo, sí, si no me equivoco. Ok, vamos. El anexo se refiere precisamente a cuando tú elaboras una investigación y entonces empiezas a redactar un cuestionario, el cuestionario nunca se coloca dentro del contenido. Si yo te quiero preguntar, quiero que me muestres cuál es el cuestionario que aplicaste, no lo vas a sacar ahí en tu examen profesional y decirme, maestro, mire, aquí está mi cuestionario. No, sino más bien nosotros lo vamos a poder checar o revisar en la parte final de tu tesis. Este es un anexo. Tú puedes poner anexo 1, cuestionario de fisioterapia, ¿no? Se me ocurre ahorita. Y entonces, ahí en ese apartado vas a colocar ese cuestionario. Entonces, si yo reviso al final, sí, cierto. Aquí está el cuestionario que aplicó y por eso tiene estos resultados. ¿Vale? Este es un anexo. Si tú quieres hacer una tabla de resultados que te sirvió para poder ver tal vez pesos en los niños de cierta edad, hiciste toda una tabulación, no se coloca en el contenido, se coloca hasta el final en un anexo. Y entonces tú puedes poner anexo 2, tabla de pesos para
niños de 5 a 6 años, por decir algo. Eso es. ¿Queda claro? Sí, maestro, Ok, gracias. bien, Alexis. Fer, Profe, una pregunta. dime. ¿Una tesis de licenciatura es similar o qué diferencia existe entre la de una maestría? Ok. La diferencia radica sobre todo en el número de cuartillas, porque no son las mismas. Les decía hace un momento, comúnmente para tesis de licenciatura se les pide solamente de 100 a 120 cuartillas, no más. Dos, ¿qué otra diferencia tenemos? Es que en el caso de una tesis de maestría, nosotros, cuando cursas un posgrado, vas a tener que hacer una propuesta, una investigación donde tengas que comprobar algo y vas a innovar sobre una temática o una problemática que tienes, ¿sale? A diferencia del caso de una licenciatura. En licenciatura comúnmente lo que hacen es una investigación documental, difícilmente llegan a un nivel, en este caso, de una investigación innovadora. Una investigación innovadora es cuando tú estás generando un método totalmente nuevo, una solución viablemente nueva que nadie ha investigado y que esa va a ser tu aportación, ¿sí? La mayoría nos quedamos en una investigación básica. Buscan textos, hacen la paráfrasis, le agregan algo nuevo a lo que ya está hecho anteriormente por otra persona y eso ya los lleva a hacer una tesis de investigación, ¿vale? Pero realmente radica en eso. ¿Sí, Fer? Sí, profe, gracias. Ok, bien. Jocelyn. Profe, yo tengo una duda. Hace un ratito había comentado usted que en los anexos era donde se iba a poner las imágenes y los cuestionarios. Entonces mi pregunta sería la siguiente. Si yo estoy hablando sobre, no sé, algún tejido óseo, muscular, en donde requiere imágenes, todas esas irán entonces hasta el final, ¿no van a ir dentro del desarrollo de mi tesis? Okay. Tenemos dos cuestiones. Por ejemplo, en tu caso, Jocelyn, si tú vas a hablar o vas a tener que necesitar imágenes para la cuestión de poder ir ejemplificando una cuestión de los músculos, lo puedes hacer. Va a estar dentro de tu contenido, dentro de tu texto. Sin embargo, tampoco puedes excederte en tantas imágenes, ¿sale? Recordemos, jóvenes, que todo en exceso, ¿sale? No está permitido. Entonces, a lo mejor, tú puedes estar trabajando de 1 a 2 imágenes por cuartilla. Sin embargo, tal vez tú vas a tener la necesidad de crear una galería, tal vez de un caso en específico de la situación que estás abordando. Y entonces lo colocas al final como un anexo. Tal vez tú le puedes poner anexo 3, imágenes de la situación del problema X de el paciente tal, del hospital tal. Y entonces ahí vas colocando todo lo que fue la secuencia de ese problema del músculo. Cómo estaba en el primer mes, cómo estaba en el segundo mes, tercero, cuarto, etc. ¿Sale? A eso me refiero. ¿Bien, Jocelyn? Sí, quedó claro, gracias. Bien. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, ahorita ustedes ya más o menos pueden darse una idea de lo que es precisamente una tesis de investigación, ¿vale? Ahorita ustedes no van a desarrollar el proyecto, pero sí es importante que tengan referencia y conozcan esta cuestión, ¿vale? Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? No, profe. No, profe. Bien, vámonos con la actividad de esta semana, jóvenes. La actividad ya está colocada en plataforma, en la cual ustedes van a tener que precisamente investigar en la web 5 tesis que estén relacionadas a un tema que a ustedes les llame la atención, ¿sale? En este caso, ¿alguien me puede proporcionar un tema que le guste, que en este momento le interese? Chicos. Ruptura del ligamento. A ver, si habla uno nada más, por favor.
A ver, Kevin. Trastornos mentales. Ok, entonces, para Kevin, ¿sale? Le interesa precisamente los trastornos mentales. Entonces, en ese sentido, Kevin va a entrar a la web y va a empezar a teclear y vamos a buscar tesis con el tema trastornos mentales. Ya ahorita ustedes ya tienen conocimiento precisamente de la estructura, ¿de acuerdo? Vamos ahorita en esa parte. Yusahandi. Bueno, quería comentar que si podría ser sobre la fisioterapia cardiopulmonar. Todo lo que esté relacionado con fisioterapia lo vas a tener que, en este caso es viable para que lo puedas buscar. Ahorita ustedes lo que van a hacer en este sentido con ese trabajo es ir empezando a buscar qué investigaciones recientes se han hecho con respecto al tema que a ustedes les gustaría investigar posteriormente, ya cuando lleven metodología de investigación, ¿vale? Pero sí estás bien. Gracias. De nada. Entonces, les decía yo hace un momento, esta matriz ya está colocada en plataforma, jóvenes, donde ustedes van a tener que buscar 5 tesis que estén relacionadas al área de fisioterapia con respecto a un tema de su interés. Todos ustedes están estudiando fisioterapia, entonces su tema debe de estar enfocado en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces van a tener que complementar cada apartado tal como lo tienen en el ejemplo. Esta primera parte, si quieren la pueden omitir, es decir, ya cuando ustedes vayan a editar su documento, pero cuando empiecen, ténganlo ahí presente para que sepan qué es lo que tienen que ir colocando. Y en este caso, dice tema. Mi tema, en este caso que a mí me interesa, Fidel Solís, ejercicios pliométricos, ¿vale? Que es el tema que encontré en esta tesis. Título. Así como aparece en la investigación, lo voy a pasar. En este caso, dice efecto de los ejercicios pliométricos en el rendimiento del salto vertical y horizontal en deportistas amateurs de fútbol, sala del club Hardy Boys de la parroquia de Uyumbicho, ¿vale? Ese es el título de esta investigación. Me van a colocar en el siguiente donde dice el enlace, el link donde se encuentra esa tesis. ¿Quién es el autor y el año? Ricardo Andrés, en el año 2021, presentó esta investigación. El número de capítulos. Capítulo 1, generalidades. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, etc. Cuando ustedes hagan esto, jóvenes, se van a dar cuenta que no todas las tesis tienen los mismos títulos ni el mismo número de tesis. Digo, del número de capítulos. Entonces, esto es importante que lo tengan presente. Por eso decía yo hace un momento, de que la tesis va a depender mucho de la escuela. ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Cuál es la pregunta de investigación? Van a tener que buscar ahí en la tesis, donde viene el apartado pregunta, y entonces me lo van a colocar. ¿Qué es lo que quiere investigar esta persona? Para este caso del ejemplo, quiere saber cuál es el efecto de los ejercicios pliométricos en el rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Hacia dónde está dirigida? Aquí menciona el autor que quiere determinar cuál es el efecto que se ocasiona a través de un programa de entrenamiento de ejercicios pliométricos. Es lo único que está buscando, ¿vale? Métodos y técnicas. Aquí en este apartado, todas las investigaciones nos va diciendo precisamente el tipo de estudio, ¿sale? ¿Cuál fue su muestra? ¿Qué es lo que fue realizando? Y finalmente, ¿a qué conclusiones llegó? No es que ustedes van a colocar toda la tesis de los apartados, ¿de acuerdo? Sí, dime yo, Yosahandi. Profe, una pregunta. Menciona que quiere el propósito de la investigación. ¿Tesis o lo vamos a parafrasear? Así es. No, tal como está en la tesis. Ah, ok. Entonces van a ser 5 cuadros diferentes. Sí, de hecho, si te das cuenta, aquí mira, tienes la tabla y ya están todas las columnas. Ok, gracias. ¿Vale? Bien, Fer.
Schiffer. Ok, creo que ya no tiene la duda. Profe, a mí no me queda claro, no sé, no me queda claro en el método y la técnica. O sea, el método sí, y qué es lo que utiliza, pero en técnica. Ok, en la parte de método y técnica, obviamente cuando tú revises las tesis te va a decir el método que se aplicó para esta investigación, en este caso es descriptivo, o es explicativo, o es empírico, no sé, ahí te lo va a indicar. Y ahí mismo, dentro de la tesis te dice que su muestra que ocupó fue de 25 sujetos, 25 estudiantes, 30 personas, ahí mismo te lo va a ir indicando. Dentro de la técnica, pues que tal vez aplicó un cuestionario, tal vez aplicó una encuesta, tal vez aplicó una observación, etc. A eso se refiere. Pero en la misma redacción te lo va a dar. ¿Es algo así como las variables, por decirlo? No, las variables de estudio son otra cosa. Recuerden que las variables se refieren precisamente a que tú identifiques cuál es la causa y la consecuencia de tu problema de investigación. Aquí el método se refiere qué es lo que hizo, en qué método se apoyó para poder realizar su investigación. En las técnicas se refiere qué instrumentos ocupó para llevar a cabo la recopilación de información. Por eso decía yo, puede decir la tesis que ocupó una encuesta, una entrevista, un cuestionario, una observación directa o indirecta, etc. Un focus group, por ejemplo, ¿vale? Pero sí es importante que tú te vayas al apartado donde dice metodología y ahí vas a encontrar esta información. Ok, ¿Sí, Fer? sí, ya más claro. Sí, gracias. Ok, entonces, jóvenes, ¿dudas con respecto a la actividad que se va a tener que realizar? Profe, Sí, es justo como la que nos acaba de mostrar, ¿no? así es. Tú vas a buscar en la web el tema que te interesa. Supongamos que a lo mejor tú quieres hablar o te interesa la cuestión de músculos atrofiados, ¿no? En niños de 5 años. Entonces, te vas a meter en la web y vas a colocar músculos atrofiados, tesis. Y ahí te va a desplegar. Tú tienes que ir revisando esa información. Ahora, sí es importante, jóvenes, y les menciono lo siguiente. Sus tesis deben de ser máximo 10 años atrás a la fecha. Como mínimo, y que es lo más actual que pide APA séptima edición, 5 años. ¿Sale? Si estamos en el 2021, significa que mis tesis tienen que ser máximo, o en este caso, años atrás, hasta el 2016. ¿Sale? De preferencia. Si en dado caso o momento, dicen, es que yo encontré una que tiene como límite 10 años a la fecha, pueden ocuparlo. ¿Sale? Evelyn. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, no sé, si en sí busco un ensayo ya sea de la fisioterapia pediátrica, pero trae como, bueno, cada ensayo es diferente, digamos, como su subtema diferente. Por ejemplo, que uno tenga parálisis cerebral y otra, parálisis bronquial, pero sigue siendo, pediátrica. Aún así puede ser, bueno, se pueden colocar, aunque cambió un poco el tema del que hablan, pero sigue siendo pediátrica, bueno. Necesitas revisar que precisamente tanto el ensayo como el artículo cumpla con estos requerimientos, ¿sale? Para que tú puedas precisamente distribuir la información, porque si me hablas exactamente de un ensayo de carácter científico, no nos sirve, porque yo necesito que tú identifiques la estructura precisamente de una tesis y que obviamente te vayas dando una idea y te vayas familiarizando con los términos, con la estructura, para cuando tú llegues a metodología, sí, cierto, en redacción vimos la estructura y lleva esto, lleva aquello, etcétera, porque ya conoces el tema, ya lo pudiste identificar. ¿Vale? Pero quiere lo de una o de cuántas tesis. Son 5. ¿5? Ok. Sí. Entonces, sí es importante, chicos, que ustedes puedan en dado momento poder checar esa información. ¿De acuerdo? Ahora, sí es importante, jóvenes,
de que ustedes sepan buscar. Si ustedes ven la imagen ahí en su pantalla, ¿sale? Dice los 10 mejores buscadores académicos. Tienen Google Académico, tienen Redalic, DevSec, Springer, Cielo, Diarnet, ¿sale? Todos estos, ustedes ahí pueden encontrar precisamente artículos y que en el caso de algunos artículos, valga la redundancia, cuentan con esa estructura, pero sí es importante leerlos, jóvenes, ¿sale? Entonces, sepan investigar, sepan buscar, ¿de acuerdo? Para que puedan complementar su tabla, porque obviamente el enlace que ustedes me coloquen es el enlace donde yo voy a ingresar y voy a revisar que realmente de ahí extrajeron la información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿No, chicos? ¿Evelyn? No, profe. Bien. Pues bien, jóvenes, si no hay dudas, no hay cuestiones con la actividad del día de hoy, nos estaremos viendo entonces en la siguiente sesión. Revisen la plataforma, jóvenes, ya están dadas las indicaciones, fecha de entrega, valor de la actividad, ¿sale? Y el documento ya está en plataforma, ya nada más para que lo descarguen y lo puedan editar, manipular de acuerdo a sus necesidades, ¿vale? Entonces, la siguiente clase, profe, ¿será su examen? Yo les voy a avisar, jóvenes, ¿sale? Todavía ahorita no sé exactamente cuándo nos toca, pero yo les coloco el aviso en la plataforma. Entonces, estén pendientes, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Vale, pues. Entonces, nos vemos, chicos. Buen día. Hasta Igualmente, luego. profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Profe, yo tengo una pequeña duda. Ok, mira, si quieres, nos volvemos a conectar porque esto se va a cortar. Volvemos a entrar y ya resolvemos la duda, ¿vale? Sí, profe. Va. Tenía la duda, profe, de que ya tengo la idea de plantear lo de la tesis, pero se despliegan varios factores. En mi caso sería cómo actúa la fisioterapia en el deporte, ¿no? Uno de los factores que se despliega a lo mejor podría ser la rotura de ligamentos, trastornos neuropatológicos al choque de, no sé, de un cabezazo. Entonces quería ver si podría colocar de esos dos factores. Mira, yo lo que te sugiero como primer punto es que algo que siempre les digo ahorita, por ejemplo, a tus compañeros que llevan metodología 1 y 2, es que empiecen a delimitar. Delimitar se refiere precisamente a que tengas un tema en específico. Imaginemos, en este caso, que fisioterapia es todo esto. No puedes estudiar toda la fisioterapia. Solamente vas a estudiar, en este sentido, una partecita. Entonces, en este caso, tú vas a tomar, Miguel, esta cuestión, esta esquinita, que es el tema que a ti te interesa. Lo demás está implícito, está relacionado, pero no es algo que realmente tú quieras investigar. ¿Por qué razón te lo menciono? Porque una de las partes que debes de tener en cuenta es el tiempo. Si yo solamente tengo 3 años de licenciatura para poder hacer mi tesis, no puedes pasarte de ese tiempo, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás fuera y egresas y no concluiste la tesis durante tu trayecto de formación, difícilmente se concluye.
¿Por qué razón? Porque a lo mejor te casas, tienes familia, tienes otras cuestiones, o tal vez te llegó una buena oferta de trabajo y te dijeron, no te preocupes, ahorita por la tesis, luego no las entregas. Y pasan los años y ya se te olvidó lo que querías investigar, ¿sale? Entonces, tenemos que ir empezando a depurar esa parte, ¿vale? Entonces, ¿me puedes indicar, por favor, otra vez, cuál es el tema que te interesa? ¿Cómo actúa la fisioterapia en el deporte? Podríamos decir que son efectos de la fisioterapia en el deporte, En el ¿no? deporte, sí. Ok. Vamos a hacer ahorita un ejercicio rápido. Chance. Mira, yo ya le puse aquí, efectos de la fisioterapia en el deporte, ¿no? Y entonces me va saliendo todo esto, que son artículos. Vamos a ver. Tenemos aquí esta investigación. Vamos a ver aquí. Aquí lo estoy haciendo en el Google normal, ¿eh? Pero obviamente hay que hacerlo en el académico. Se supone que ahí están todas las investigaciones. Y vamos a darnos cuenta. Dice, diseño y aplicación del tratamiento fisioterapéutico individual a deportistas de alto rendimiento en un macrociclo de entrenamiento, ¿vale? Entonces, tenemos que irnos precisamente a la parte del contenido y empezar a ir leyendo, ¿sale? Aquí en el resumen, por ejemplo, nos dice, este estudio se propuso como objetivo diseñar un tratamiento individual de rehabilitación para futbolistas de alto rendimiento. Y hay que ir empezando a ir depurando esa parte. A eso me refiero. Que tú, en este caso, vayas leyendo los resúmenes, ¿sale? Para que sepas si realmente esa investigación está relacionada, ¿sale? Con tu tema o con tu investigación. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Entonces, te decía yo hace un momento, eso es importante que empieces desde ahorita a depurar, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, vamos a entrar a Google Académico, entonces vamos a ponerle efectos de la fisioterapia en el deporte. Y date cuenta, todos los artículos que me salen, fisioterapia en la prevención de lesiones del deporte, los efectos de los estiramientos musculares, técnicas de fisioterapia en patología deportiva, es decir, esa parte de lo que tú quieres hablar, de cómo afecta la fisioterapia en el deporte, todavía tienes toda una serie o todo un campo que puedes enfocarte, ¿sale? Porque a lo mejor tú dices, pues sí, yo nomás quiero ver la parte de su efecto. Sí, pero ¿en qué? En músculos, en la cuestión de la prevención, como lo estamos viendo ahorita, etc. Entonces, yo te sugiero que leas los artículos que te llamen la atención. Y entonces, en función de eso, realmente el que me gusta es este. Y sobre esa línea de ese artículo que tú encuentras, empieza a buscar todo lo que tenga que estar relacionado con ello. Porque obviamente vas a encontrar posiblemente a 10 investigadores y esos 10 investigadores van a estudiar tu mismo tema que a ti te gusta, pero desde diferentes perspectivas. Y entonces a ti te va a dar la oportunidad de decir, ok, los 10 lo estudiaron de esta manera, yo lo quiero abordar desde esta perspectiva. Esa va a ser tu innovación o esa va a ser la parte más rica, podríamos llamarlo así, de tu investigación. Que no te vas a parecer a otro que ya hizo lo mismo que tú, sino que tú lo estás renovando, estás analizando el mismo objeto de estudio, pero desde otra perspectiva o punto de vista. ¿Vale? Sí, profe. Bien. Gracias. ¿Una otra duda? Profe, ¿puede ser el mismo tema del ensayo o tiene que ser otro diferente? ¿A qué te refieres con el ensayo? ¿El ensayo de la actividad que tienen para entregar o a esta actividad? O sea, el mismo tema del ensayo lo podemos utilizar en la tarea de ahorita. Sí.
Yo no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que tú, en este momento, en esta actividad, la número 2, tú vayas identificando lo que viste el día de hoy. Ok, hoy hablamos de la estructura de tesis, el maestro habló que el tema, que el título, que los capítulos, entonces no lo vas a desarrollar todavía. Lo que yo necesito es que identifiques cuáles son las estructuras. Y entonces cuando tú vayas complementando tu tabla, te vas a percatar que todas las tesis no se parecen. La metodología es la misma, pero la distribución, el formato es diferente. Entonces, eso te va a permitir tener un panorama de cómo se va estructurando precisamente una investigación. ¿Vale? Ok, sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, dudas que tengan, chicos? Yo, profe. Sí, dime, Evelyn. Es que, bueno, no sé si me di a entender bien hace ratito, bueno, cuando le dije, pero le estaba diciendo que, por ejemplo, voy a investigar acerca de, bueno, una tesis acerca de la fisioterapia pediátrica. Entonces, pues, digamos que hay un tema, son las patologías o disfunciones neurológicas, y de ahí tiene varios subtemas. También otra vez enfermedades neuromusculares, igual pediátricas, y así como que cada tema tiene su propio subtema. Entonces, por ejemplo, si busco, no sé, la tesis acerca de pediatría, pero cambia, digamos, como que el tema que trata cada una, Ajá. tiene que ser específicamente que las 5 tesis hablen del mismo tema, pero... No, que más bien, Evelyn, mira, ahorita de que te estoy escuchando, mira, hice este ejercicio. Si visualizas, busqué en Google Académico y le puse precisamente fisioterapia pediátrica y me salió en automático patologías. Y entonces todos estos artículos, investigaciones están relacionadas con ello. Pediatría en atención primaria, por ejemplo, aquí dice estimulación multisensorial en el trabajo del fisioterapeuta pediátrico, por ejemplo, un protocolo de fisioterapia para centros de educación especial, eficacia de la fisioterapia pediátrica en plagiocefalia, efectividad de programas educativo-terapéuticos en fisioterapia, etc. Entonces, tú tienes que buscar precisamente todo lo que son tesis relacionadas al tema que a ti te interesa, ¿sale? Eso te va a permitir ir conociendo exactamente hacia dónde te quieres inclinar, qué es lo que a ti te llama más la atención, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si esos son artículos, pero si yo le pongo aquí tesis, date cuenta, cambia. Tesis doctoral, fisioterapia respiratoria combinada con higiene postural con niños con atención, con afectación, perdón, neurológica crónica. ¿Vale? Entonces tenemos que ir revisando todos los que vayan siendo tesis, a ver, ¿de qué está hablando? Ah, ok, este está vinculado a una patología. Ah, ya encontré esta, también habla de una patología, sale, lo relaciona. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ah, sí, ya lo entendí. Gracias. Bien. Arlet. Bueno, yo lo que le entendía a mi compañera era que, por ejemplo, en el cuadro que usted nos dio, en el primer apartado dice tema. Yo creí que podríamos poner ahí, no sé, por ejemplo, fisioterapia pediátrica, patologías, y en el título que aparece en la tesis. Ah, no, sí. El título es tal como aparece en la tesis. Tú no lo vas a modificar. Es decir, lo que vas a hacer es cortar precisamente la información. Por ejemplo, vamos a ver esto. Entonces, aquí, desde la portada, yo ya tengo el título, que es el apartado 2 o la columna 2 de tu tabla. Te dice, título de la tesis es este. Así como lo encuentras, lo cortas y lo pegas. ¿Sale? Porque obviamente el tema tú ya lo colocaste. Que en este caso estamos hablando de, a lo mejor, supongamos un ejemplo, ¿no? El tema que a mí me interesa es fisioterapia respiratoria. Entonces coloca ahí, fisioterapia respiratoria. Título, coloco este. ¿Sale? ¿Quién lo presentó? Inmaculada Moreno Berbejo, que es la autora. ¿Sale? En Madrid, en el año 2018, que es otro de los apartados. Aquí tú ya cubriste 3 partes de la tabla.
Luego, nos vamos ya más adelante. Estos son los agradecimientos. Glosario de abreviaturas. Ya llegamos aquí a la parte del índice. Muchas de las cuestiones que les estoy pidiendo ya están implícitas en el resumen. No todas las tesis tienen resumen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me empieza a hablar de la definición de patologías neurológicas crónicas, ¿vale? Y empieza a hacer toda una descripción. Aquí, por ejemplo, me va indicando material y métodos, que es una de las partes que les mencionaba yo, en el apartado que dice métodos y técnicas. Entonces, esto que está aquí, lo cortas y lo pegas, porque me está diciendo que aplicó un estudio experimental antes y después con intervención de fisioterapia, bla, 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 en niños de 0 a 6 años. Cuando habla de niños de 0 a 6 años, se refiere a que ese es su grupo, su objeto de estudio. No le interesó niños más allá de 6 años, sino de 0 a 6, ¿sale? Etcétera. Por eso les decía yo, es importante que ustedes vayan leyendo la información. Si te das cuenta, desde el principio, en este resumen, ya me está dando esa parte, me está dando los resultados, las conclusiones, a qué llegó. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Ok, bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, de los que están ahorita aquí en la sesión? No, profe. No, profe, todo claro. Ok, pues bien, jóvenes, si no hay dudas, no hay cuestiones, pues nos estamos viendo la siguiente clase. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.